día, un tema que en la situación que vivimos en este mundo, vemos tantas cosas, persecución en otros países, muerte de los cristianos, y si no aprendemos a ser guiados por el Espíritu, yo creo que podemos padecer muchas cosas por no aprender a escuchar la voz de Dios. Para partir quiero que oremos en primer lugar. Señor mi Dios, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por este momento, las gracias por tu palabra, Señor, que has preparado. Las gracias, Señor, porque podemos reunirnos aquí para hablar de ti, de tu palabra, adorarte, glorificarte, Señor. Te damos las gracias, Señor, y sabemos que tú eres el que nos guía en este camino, en este andar. Tú eres el Dios guiador, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos protege. Por eso, Señor, te damos las gracias. Gracias por todo eso y tantas cosas maravillosas que nos tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, el tema es cómo ser guiado por el Espíritu Santo. A veces nos podemos preguntar, ¿qué es ser guiado por el Espíritu? ¿O qué es ser guiado por Dios? ¿Qué es el Espíritu? Nos podemos estar cuestionando, pensando a veces. ¿Cómo, pregunta que nos hacemos, cómo puedo conocer que soy guiado por Dios? ¿O cómo saber si Dios es el que me está guiando? ¿O cómo saber que Él quiere guiarme? Son preguntas a veces que nos hacemos y no encontramos respuesta. En otras palabras, estamos diciendo, ¿cómo debo conocer que el Espíritu de Dios es el que me guía? Hay cosas que debemos saber nosotros, que en primer lugar Dios nos va a guiar siempre por el testigo interior o por una voz apacible interior. Que todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero siempre debo saber y estar convencido que Dios no me habla a mi alma, o tampoco no me habla a mi cuerpo. Dios siempre me va a hablar a nuestro espíritu. ¿Por qué a nuestro espíritu? Porque nosotros somos espíritu, somos seres espirituales. Así fuimos creados. Por lo tanto, debemos aprender a cómo ser guiados por el Espíritu de Dios, ya que siendo guiado por el Espíritu de Dios, va a haber transformación en nosotros y tendremos un estilo de vida diferente al estilo de vida del mundo, totalmente diferente. Debemos aprender y saber que el Espíritu Santo nos guía en todo. Si yo quiero abrir una empresa, el Espíritu Santo me va a indicar cómo abrirla, qué hacer, o tal vez no abrirla. Si tengo un llamado para el ministerio, Dios me guiará. Aquí el Espíritu de Dios siempre va a estar guiando. Si yo me voy a casar o en mi matrimonio, el Espíritu de Dios siempre me va a guiar para cumplir los propósitos de Dios. Dios me va a guiar en los estudios, donde sea, donde yo esté. Pero yo debo aprender a escuchar su voz. Debo aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios. No ser guiado por las emociones. Nosotros debemos saber que somos un espíritu nosotros, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Ese es el verdadero yo. Somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Por lo tanto, eso es fe, creer en Dios. Y todo cristiano debe tener una vida de fe, creer en su palabra, creer en su enseñanza, creer en las instrucciones bíblicas que Dios nos dejó para que nosotros pudiésemos conocerlo a Él. Las instrucciones bíblicas son normalmente para todos nosotros, pero principalmente para el nacido de nuevo. El nacido de nuevo es el andar en el Espíritu.
Eso quiere decir, cuando tú naces de nuevo, cuando aceptas a Jesucristo, comenzamos a andar en el Espíritu. En otras palabras, es andar haciendo la voluntad de Dios. Ojo, haciendo la voluntad de Dios y dejando de lado las instrucciones del cuerpo. El cuerpo siempre me pide algo, pero el Espíritu de Dios me dice no. Y siempre el Espíritu me lo confirma con la palabra. Siempre soy guiado en la vida personal o en el ministerio donde yo esté. Soy guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fue enviado para nosotros, para que nos guíe en todos nuestros haceres diarios, en nuestro caminar. Y con este mismo fin, nosotros debemos enseñar o aprender los principios básicos que están aquí en la Biblia. Yo quiero partir hablando con un versículo para que vayamos entendiendo cómo Dios ha preparado para nosotros el Espíritu que nos guía. Quiero que vamos a Salmos, a los Salmos capítulo 32, versículo 8 al 10. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti, muchos dolores habrá para el impío. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Vamos a explicar un poquito de este salmo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere explicar el Señor? Cuando dice te haré entender aquí en el hebreo, la palabra es sakal. Y esta palabra significa inteligente, próspero, éxito, exitoso. Entonces cuando el Señor dice te haré entender, te haré exitoso, te haré inteligente, te haré próspero y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, si Dios me está dando la inteligencia, me está dando la prosperidad, me está dando los éxitos, pero si yo estoy en su camino, si ando en su camino. Después dice, y no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Si esta frase la chilenizamos, no seáis burro, te está diciendo. Usa el camino que Dios te está dando. Porque si no, dice, muchos dolores habrá. O sea, vamos a padecer si nos alejamos del Señor. Si andamos por los caminos de la vida, dejando al Señor de lado, vamos a padecer, vamos a sufrir. A eso es lo que está refiriéndose al Señor. Después dice más abajo este mismo versículo, el versículo 10. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aquí la palabra espera, en hebreo es bataj. ¿Qué significa? Esperar significa correr a refugiarse, porque ahí está la confianza. O sea, corre, refúgiate en el Señor, te está diciendo. Deja que Él te abrace, porque Él rodea, dice, y la palabra rodear aquí es sitiar, amurallar. O sea, si tú corres los brazos de Dios, Él te rodea, te protege, amuralla para que nada mal te venga. Entonces, en esto, aquí nos explica más o menos, déjate guiar por mi espíritu, anda por mi espíritu, porque serás inteligente, serás próspero, etcétera, etcétera, y estarás protegido. Amén. Vamos a otro versículo. Vamos a leer bastantes versículos hoy día, así que prepárense porque vamos a aprender bastante, le digo. Isaías 48.
versículo 17 y 18. Dice así: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mi mandamiento, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aquí claramente nos está hablando el Señor diciendo que el que te encamina, el que te guía por el camino. Cuando dice el que te guía por el camino, es que te guía en el curso de tu vida, nos está diciendo. Deja que el Espíritu de Dios te guíe y Él te llevará en el curso de tu vida. Y si nos recordamos lo anterior, el curso de vida nuestra, éxito, prosperidad, en fin, en todo sentido. Dios nos dice claramente que aquí Él nos cuida y no hará, y Él nunca hará que nos falte nada, nada a nosotros. Esto, si lo llevamos al Nuevo Testamento, esto es una demostración de la gracia de Jesucristo a favor nuestro. La gracia de Dios está así, disponible para cada uno de nosotros. Vamos a otro versículo, Éxodo. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Dice así: Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó delante del pueblo la columna de día ni de noche la columna de fuego. Aquí vemos la presencia majestuosa, la presencia de Dios, la presencia divina de Dios, que es de la misma forma como hoy vemos a Jesucristo en la iglesia, su presencia divina. Aquí nos está diciendo que si Dios te lleva al desierto, no te abandonará, no te hará que tú te pierdas y no te faltará nada. Porque Dios siempre te cuida. Estamos seguros bajo su dirección divina. Y Él siempre es el que nos guía. Aquí la columna de fuego siempre delante, la columna de nube siempre delante. La guianza, el Espíritu de Dios guiándonos para todo. Amén. Vamos a otro versículo. Vamos a ir colocando una base para que entendamos la guianza del Espíritu de Dios. Juan capítulo 10, del 1 al 5, el 10 y el 11 y el 27 vamos a leer. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Segundito, por favor, que me olvidé apagar esto.
Aquí en este versículo, Jesucristo nos está hablando sobre las costumbres del pueblo del Oriente, cómo manejaban sus ovejas. Hoy día, los hombres, nosotros, como criatura que dependemos de su Creador, somos ovejas llamados a su prado, a su pasto. La iglesia en el mundo hoy día, o las iglesias de Dios, especifiquemos claramente las iglesias de Dios, en el mundo es como un redil de ovejas. Están expuestos a los engañadores, a los perseguidores, a los que quieren sacar provechos. Pero el gran pastor de las ovejas conoce a todas sus ovejas, conoce a todas las suyas. Eso es lo que nos está diciendo estos versículos. Las cuida, providencia que nada les falte, providencia que anden de acuerdo a su palabra y tengan los resultados de acuerdo a su palabra. Las guía a través de su espíritu y lo confirma a través de su palabra. Va siempre delante de ellas, así como los pastores orientales iban delante buscando el mejor pasto, la mejor alimentación para sus ovejas. De la misma forma hoy día va nuestro pastor, Jesucristo, delante, cuidando y alimentándonos a través de su palabra y a través de su espíritu. Los pastores guían paso a paso sus ovejas. De la misma forma hoy día somos guiados a través de su espíritu. Las ovejas oyeron y creyeron en su palabra, o sea, nosotros, y le seguimos como fieles discípulos. Y la palabra nos dice que ninguna perecerá. ¿Por qué? Una promesa de Dios. Debemos saber claramente que tanto el Padre como el Hijo uno solo eran. Y su poder quedó a nuestra disposición. Y de la misma forma como Dios cuidaba a su rebaño antiguamente, Jesucristo hoy día cuida a este rebaño, nos cuida a nosotros, contra todos los enemigos. Nos cuida de tal forma que nos guía a través de su espíritu, nos habla a través de su espíritu, pero muchas veces nosotros no escuchamos y no vemos la guianza. El problema mayor no es que Dios no nos esté hablando, no es que el Espíritu de Dios se haya apartado. El problema es que nosotros no estamos escuchando, no estamos viendo la guianza de su Espíritu. Tanto como en el Antiguo Testamento que Dios nos apartó de su pueblo, hoy día tampoco se aparta de nosotros su poder, su Espíritu. Vamos a leer otro versículo, Salmo 81. Estamos colocando una base sólida sobre la guianza del Espíritu Santo. Salmo 81, versículo 10 al 16. Ando con un poquito la garganta irritada. Dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiesen
oído mi pueblo, dice. Si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con el mejor trigo y con miel de la peña les saciará. Aquí dice, oh, Israel no me quiso. Hoy día lo vemos, el mundo no quiere a Dios, no quiere escuchar a Dios. Entonces, por lo tanto, dice, los dejé en la dureza de su corazón. Porque no están escuchando la guianza, su Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, ¿no están escuchando? Bueno, ellos están escuchando sus propios consejos, su propia mente, su propio ser, lo que dice, y dejaron a Dios de lado. Y Dios dice, si hubiesen andado en mis caminos, en el camino que trazó Dios para que nosotros anduviésemos, yo habría derribado todos sus enemigos. Él hubiese derribado todos nuestros problemas. Y están ahí, y aún hay tiempo para ser derribados, le digo. Los que aborrecen a Jehová, dice, se habrían sometido a uno, apartado, irse lejos. Aquí nos explica este versículo que toda la maldad del mundo se debe solamente a la disposición del hombre. La gente que no sigue a Dios es porque no quiere. Dios no es el autor del pecado de los hombres. Lo único que Dios hizo, lo entregó a sus propios pecados. Si no me quieren escuchar, bueno, sigan ustedes su camino, en otras palabras les dijo. Lo entregó a sus propios corazones, lo que le decía su corazón, lo entregó a eso mismo. Y allá los consejos de su cabeza, dice. Si no hacen el bien, no es culpa de Dios. Es tu propia culpa. Es la culpa del hombre por no andar en la enseñanza de Dios. Lo que nosotros debemos tener claro, que el Señor no quiere que perezca ninguno. Él los quiere traer a todos nosotros al redil, donde estamos protegidos, estamos abastecidos de todo y nunca nos va a faltar nada. Él los quiere ahí. Solo depende de ti y de mí estar en ese redil. Romanos. Les dije que íbamos a leer bastantes versículos, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra versión dice, todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos maduros de Dios. En otras palabras nos está diciendo aquí, tú al ser hijo de Dios, por ser guiado en el Espíritu de Dios, todas las bendiciones de Dios te pertenecen. Todo te pertenece. Hemos hablado mucho de guiar, de guianza, ser guiado por el Espíritu, pero vamos a definir un poco la palabra guiar. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que son usadas en referencia a guiar en el Espíritu Santo. La primera estaba en este versículo que leímos, Romanos 8:14, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo lo que son guiados, aquí la palabra guiar o guiado es hago. Significa guiar, conducir asegurado de las manos, llevándolo de este modo a un destino
a un destino final trazado ya, o seguir acompañándolo a otro lugar. Ser guiado por el Espíritu, en otras palabras, el que me va a acompañar hasta el final, el que me va a conducir, llevar siempre de la mano para obtener lo que Dios quiere o lo que Dios me ha dado. El otro dice en Juan 16:13, la otra palabra guiar, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí la palabra guiar o guiará es odegeo. La traducción es ser un guía, seguir los pasos de alguien, guiar, ser un guía o ser un profesor, dar orientación. Entonces aquí este versículo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a dar la orientación para dónde tú vas. ¿Mm? Hemos hablado de algunos versículos, cómo Dios quiere que seamos guiados, cómo el hombre debe ser guiado. Pero ¿cuál es la naturaleza del hombre? Si Dios nos está dando su enseñanza de guiar, yo debo también entender la naturaleza del hombre. Lo primero que debemos saber nosotros es que el hombre es un ser triple. En Primera Tesalonicense dice 5:23, perdón, Primera Tesalonicense 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Percibamos aquí el orden del apóstol Pablo al usar estas tres dimensiones del hombre. Primero espíritu, alma y cuerpo. El espíritu del hombre, ¿cuál es? El espíritu es el que tiene contacto con el mundo espiritual. El alma tiene contacto con el mundo intelectual y emocional. Y el cuerpo es el que tiene contacto con el mundo físico. Todo esto vamos a ir analizando más adelante. Por favor, estamos colocando todavía una base. Pero aquí nos revela la importancia de cada dimensión del hombre. Kenneth Hagin dijo: el hombre es un espíritu, posee un alma y habita en un cuerpo. Repito, el hombre es un espíritu, posee un alma y habita en un cuerpo. Si el hombre es un espíritu, el hombre es un ser espiritual, creado a la semejanza del Padre. Pablo, en primer lugar, cita el espíritu, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y si hemos sido creados a semejanza, no está diciendo que somos igual al Padre, espirituales. En Génesis 1:26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando fue creado el hombre, cuando hablo hombre, mujer, se supone,
Fue creado para ser una criatura diferente de todas las que ya habían sido creadas hasta ese momento. El hombre tenía que unirse al Espíritu de Dios, tenía la comunión con Dios, no como el resto de la creación. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, Dios lo creó para que el hombre fuese para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el hombre fue hecho, creado recto, para alabar al Señor. El hombre, como ser humano, podríamos decir que tiene no dos personalidades, es conocido como el hombre interior y el hombre exterior. Pero el verdadero hombre es el hombre interior. Acompáñame a 2 Corintios 4:16. Dice así: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay un hombre interior y hay un hombre exterior, nos está diciendo. El hombre exterior no es el verdadero hombre, el verdadero yo. El hombre exterior es apenas la casa donde habita el hombre interior. El hombre interior es el verdadero, el que nunca envejece y es renovado. El hombre exterior es el cuerpo que está envejeciendo cada día. Y el hombre interior es el espíritu que, unido al Espíritu de Dios, ya es eterno. Por eso a veces la carcasa afuera anda un poquito deteriorada, pero la de adentro es la que vale. Ese lo justificamos siempre. Entonces el verdadero hombre interior, el verdadero hombre es el interior. Es el verdadero yo. En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ese es mi verdadero hombre. Mi interior, mi espíritu, el que está unido a Dios. Recuerde, esto es una carcasa que tenemos que cuidarla. Es el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo, etc. Tenemos que cuidarla. No solamente con alcohol, hay comida, todo que nos hacen mal. Nosotros debemos cuidar este cuerpo. En 1 Pedro 3, del 3 al 4 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es el interno. Pablo le llama hombre interior y Pedro le llama hombre interior del corazón. Entonces muchas veces, siempre cuando la Biblia no habla del corazón, está hablando del espíritu. En Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerto. Todo lo que hacemos por fe es realmente bueno, pero se hace siempre en obediencia a Dios. Cuando no hay fruto, es como si la raíz estuviese muerta. La fe es la raíz. Las buenas obras son los frutos. Por lo tanto, debemos ocuparnos de ambas.
Y eso el Espíritu, el que me va a dar, siempre me está pidiendo hacer las buenas obras, pero todo por fe en Cristo, todo en fe. El hombre interior es el que tiene la comunión con Dios, tiene la comunión con el Espíritu, el que nos guía. El hombre interior, el que debe estar sensible a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Pero a veces nosotros tenemos el espíritu interior tan adiestrado en telenovelas que se nos olvida, no escuchamos. Viendo las novelas turcas, creo que se llaman, no sé, pero bueno, ustedes saben. ¿Ah? El hombre interior debe tener esa comunión con el Señor. Debe ser tan sensible que cada paso que uno dé sabe que lo está dando por la guianza del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre, el Espíritu del ser humano, viene siempre con el nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos, en mi palabra, y guardéis mis preceptos, o guardéis mi palabra, y las pongáis por obra. Así de simple. Esa es la promesa de Dios para nosotros, y ya cumplida. Esa promesa de Dios ya se cumplió cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Nos dio un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Y ese espíritu de dominio propio es el que más falla. Ese espíritu, hablamos recién de las novelas, dominio propio, pues no la voy a ver. Voy a ir ahora, no, la veo mejor, la veo. Y al final, dominio propio, veo la novela. Yo pongo ejemplo para las damas, no, puede ser el fútbol, puede ser cualquier cosa. Esa promesa de Dios, que pondré en vosotros mi espíritu, ya ha sido cumplida. Al ser cumplida, mire lo que nos espera. Eso está en Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, al tener su espíritu, pasamos a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por Dios, no por nosotros, solamente por haber declarado que Jesús es el Señor. Pasamos a ser hijos de Dios. Cuando se dice que todo ser humano es hijo de Dios, falso. Hijo de Dios solamente aquel que ha reconocido que Jesús es su Señor. Lo demás son creaciones de Dios. Y el Hijo de Dios tiene ese espíritu
Santo, el cual nos guía. Nos guía con su palabra. Juan 3, capítulo 3, versículos 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Al aceptar a Jesucristo hemos nacido de nuevo, nacido del Espíritu de Dios. Todos los hijos de Dios son nacidos de nuevo. Y este nuevo nacimiento es por medio de la palabra de Dios. Es importante entender que cuando la Biblia habla sobre los hijos, está resaltando la idea que los hijos de Dios tienen la misma naturaleza de Dios. ¿Estamos haciéndolo? ¿La tenemos pero la estamos haciendo? Son preguntas que debemos hacernos para poder llegar a andar dentro de su naturaleza. El nacimiento, el nuevo nacimiento es el comienzo de vida, de una vida diferente. Es empezar a vivir de nuevo en este nuevo nacimiento. Como lo que hemos vivido muy equivocado y con poco sentido anteriormente. Ahora debemos tener una nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos afectos, nuevas miras, ya que por nuestro primer nacimiento somos corruptos, formados en el pecado. Por tanto, hoy día con este nuevo nacimiento somos hechos nueva criatura. Aleluya. Yo quiero hablar de los tres hombres, y con esto termino por hoy día, de los tres tipos de hombres que la Biblia habla. La Biblia habla del hombre natural. ¿Y quién es el hombre natural para Dios? Aquel que aún no ha recibido a Cristo. Es el hombre natural. En 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, el que no ha recibido a Cristo Jesús no percibe las cosas de Dios. No escuchan, para ellos nos ven a nosotros, son locuras, nos dicen. La mente santa, podríamos llamar, la mente de la nueva criatura, discierne las bellezas, discierne las verdaderas santidades, pero no pierde el poder de discernir las cosas comunes y naturales. El hombre natural no sabe de la belleza de Dios, pero nosotros podemos ver, distinguir y ver lo malo o palpar lo que discierne la mente a través de su espíritu. El segundo punto, el segundo hombre, el hombre carnal. ¿Cuál es el hombre carnal? Vamos a dejarlo en suspenso mientras meto un poquito de agua. El hombre carnal no es aquel que sirve como carnada para pescar, no. ¿Ya? Es aquel que ya recibió a Cristo, pero no creció espiritualmente y anda según el viejo hombre. O sea, no ha cambiado todavía. Recibió a Cristo, pero no quiere dejar las cosas del mundo. Tenía un amigo que me decía, es lo mismo que andar
en dos botes, con un pie en un bote y otro pie en el otro bote, pero no quiere dejar ningún bote solo. Es el hombre carnal, y eso está en 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice así, vamos a ir confirmando todo a través de la palabra. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? A veces las contiendas, sobre todo en nuestro hogar, estamos actuando como hombres carnal. No estamos actuando como el hombre que Dios quiere, como el hombre espiritual. Y es el tercer punto, el tercer hombre, el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que recibió a Cristo y su vida es dirigida por el Espíritu de Dios. Camina de acuerdo al Espíritu de Dios, camina a través de su palabra, anda, habla, actúa a través de su palabra, a través de lo que el Espíritu de Dios les dice. Eso está en 1 Corintios, capítulo 2, 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Nadie conoció la mente del Señor. ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí nos está diciendo claramente que Dios nos ha revelado su sabiduría a través de su Espíritu. Es una prueba de autoridad que nosotros tenemos, una autoridad divina. Y todo esto es a través de su palabra, a través de su Espíritu que nos ha dado. Los tres hombres. El hombre natural, el que no ha recibido a Cristo. El carnal que ya recibió pero anda según el viejo hombre. Y el hombre espiritual. Aquel que sigue, anda, camina, actúa conforme la palabra, conforme lo que Dios quiere. ¿Qué hombre eres tú? ¿Qué hombre somos? Analicémonos. No para que nos comenten, no para que nos hablen. Es para que nosotros crezcamos en la comunión con el Señor. Gracias por hoy día. Y la próxima semana continuamos. Amén. Gracias, Señor.